Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo estás? Te saluda Ari Mier, soy coach en desarrollo personal. En esta cuenta hablamos de temas de autoestima, de amor propio, niña interior, heridas de infancia. Tenemos una sección en este canal de lectura y análisis de libros. En este momento estamos analizando y leyendo el libro de Aline Hernández, donde nos relata la historia de una chica de 13 años. Al principio nos habla de su historia de vida, algunas pruebas que tuvo que pasar desde la infancia hasta la adolescencia, y después nos habla de su experiencia tan trágica en una red coercitiva. Ella fue víctima de trata de personas y nos relata pues esta historia desgarradora, nos cuenta su testimonio. Y ahorita estamos en el capítulo número 8. Este libro de La Gloria por el Infierno fue escrito en el año 1998 por el escritor Rubén Aviña. Entonces vamos a dar inicio a la lectura del capítulo 8, hablando de amor. A su mamá, por supuesto, seguía sin contarle nada, menos aún lo de la tormentosa y triste historia de amor entre Sergio Andrade y la niña cantante. Tampoco eso de que la artista estaba enamorada de él. Sí, era demasiado ingenuo, demasiado inconsciente. Pero a pesar de todo sabía que mi mamá se escandalizaría si le platicaba esas cosas y me sacaría de ahí. Claro, por supuesto. Desde el momento en que Aline se hubiera tomado la decisión de contarle a su mamá esa historia de amor que nunca existió entre Sergio Andrade y la artista, pues obviamente la va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque recuerdas que en el capítulo número 7 la artista, la marca registrada, le dice a Aline: fíjate que Sergio Andrade le han roto el corazón, una chiquilla de 13 años eligió a sus padres en lugar de elegirlo a él, y eso le dolió mucho y eso le ha costado abrirse nuevamente al amor. O sea, ¿tú crees a un pelado cuarentón, una niña de 13 años le va a romper el corazón? Es un enfermo psicópata. Pero Aline en ese momento dice: pues a mí qué, o sea, ¿por qué me cuentas eso? A mí no me interesa pues la historia personal de mi maestro. Entonces, como Aline ya estaba adoctrinada por la artista, le dice: porfa, no digas nada a tu mamá. Entonces, como el casting sin ropa, no vayas a decir nada, porque tu mamá no lo entendería y te sacaría de la escuela. Entonces, pues como Aline ya traía esa programación de no digas nada a tu mamá porque no lo va a entender, porque te puede sacar de la escuela, entonces Aline empezó a guardarse ciertas cosas que pasaban ahí en la escuela, por el miedo de que su mamá la fuera a sacar de la escuela. Entonces aquí pues tanto la artista como Sergio pues aprovecharon de la ingenuidad de Aline Hernández. ¿Por qué? Porque recuerda que al principio de los primeros capítulos Aline nos cuenta su historia, que desde chiquilla ella quería ser artista. Ella soñaba con ser artista, jugaba con sus muñequitos, ponía a Rosa Berta, era una muñeca que tenía de su tamaño, ponía a su perrita y ponía otros juguetes, ¿no? Entonces ellos eran su público y ella jugaba a que era artista. De hecho, ella cuando estaba chiquita, tenía alrededor de 6 años, hizo un video para enviarlo a Siempre en Domingo, que nunca le hablaron, pero pues era su anhelo, su sueño de ser artista. Después entra al concurso de la chica joven de Menudo alrededor de los 13 años, 12 o 13 años, ya estaba por cumplir los 13 años, entra al certamen de la chica joven de Menudo para ser artista, para ganar el concurso y conocer a Sergio Blas. Entonces ella desde niña pues ha tenido esta inquietud de ser artista, de cantar, bailar, modelar. Hoy en día pues es presentadora de un programa que se llama Al Extremo por la televisora TV Azteca. Entonces
Adicional que Aline viene de una familia con trayectoria artística. Su abuelo, Juan Ponce de León, el señor era locutor en la XW. Su mamá, la señora Yossi, también trabajó como locutora en la XW. Entonces Aline pues vio este ejemplo en su casa, ¿no? Entonces cuando es captada por la artista, que ahí no estaba Sergio, cuando fue captada por la artista, pues Aline dice, sí, fíjate que yo de chiquita siempre he querido ser artista, he componido canciones. ¿A poco? ¿En serio? A ver, cuéntame más, ¿no? Y conforme pasaron los capítulos, la artista empieza como a espejearla, ¿no? Entonces Aline, una niña sin experiencia, se aprovecharon de sus sueños de querer ser artista. Entonces empezó a espejearla. Entonces Aline, pues con el sueño de querer ser artista, de ser famosa, pues empezó a guardarse cosas para que su mamá no la sacara de la escuela. Entonces ella fue manipulada desde el día 1. Entonces la manipulación es muy sutil, no te das cuenta, porque allá afuera dicen, sí, pero es que su mamá, pero es que Aline, pero es que, o sea, la gente cuando da su opinión sobre este caso lo hace desde la ignorancia. ¿Por qué? Porque antes de dar una opinión, y más sobre este caso, pues yo te invito a estudiar un poquito sobre las técnicas de manipulación. Yo no soy experta en el tema, pero estoy aprendiendo y trato pues como de cultivarme y nutrirme para brindarte contenido de valor. Entonces yo no tengo la verdad absoluta, te invito a adquirir el libro de Aline Hernández, La Gloria por el Infierno, escrito por el señor Rubén Aviño. El libro lo encuentras en... Te voy a compartir el enlace porque no me acuerdo, de hecho lo tengo aquí en mis historias. Igual si quieres irte a mis historias, y ahí te puse el enlace donde puedes adquirir el libro en formato PDF, y pues adelante, tú puedes realizar tus propias interpretaciones. Aparte de considerar a la marca como su gran amiga, una amiga más grande que yo y con más experiencia, empezó a admirarla también como su ejemplo a seguir, haciendo caso de sus consejos e indicaciones para algún día llegar a ser como ella y estar en su misma situación, en la antesala de la fama, no por envidia. La artista era su modelo a seguir. Aline la admiraba, no la envidiaba. Era su modelo a seguir. Ella quería ser artista y famosa como ella. Obviamente pues no iba a ser como ella porque todos somos únicos e irrepetibles. Sin embargo, Aline quería seguir sus pasos para estar frente a un escenario, ser artista, ser cantante, ser famosa. Pero no porque quisiera ser así igual que ella. O sea, no se puede porque somos únicos e irrepetibles. No por envidia, sino por admiración. Hay que hacer un paréntesis en esto porque la gente dice, es que le tienes envidia. Le tienes envidia porque ella es famosa, es artista y tú no. Por eso ahora abriste tu canal de Alíneate y abre tus alas, porque tú le tienes envidia y tú si no hablas de ella no figuras. A ver, señores, o sea, cada quien tiene su propia luz, cada quien brilla a su manera. Somos únicos e irrepetibles y ese es nuestro gran poder. Entonces, Aline brilla con su propia luz, no necesita envidiar a otros. Aline es única e irrepetible como el resto de las sobrevivientes. Cada una es exitosa a su manera. Entonces, no distorsionemos la historia. El hecho de que tú admires a la artista, seas su fan, pues eso no quita lo que hizo en el pasado. Eso no le quita responsabilidad. Y sobre todo la revictimización que ha hecho con menores de edad en sus proyectos. Entonces, lo artista no tiene nada que ver. Ojo ahí. Transcurrieron unas semanas, apenas de aparte de las clases de actuación y expresión corporal. Empezó a tomar también las de jazz y canto, 2 días a la semana, los martes y jueves, por las tardes y luego también los sábados. Mientras el cariño y la amistad que sentía por la artista se iban haciendo más fuertes, al grado de que llegó a considerarla como su hermana mayor, a la que además le debía por cierto respeto, igual que el que le inspiraba a Sergio.
quien más tarde se convirtió también en su maestro de canto. Otra distinción, otro privilegio, porque decía que de todas las de mi grupo yo era la que en realidad cantaba y además se acercaba a mi primer examen. Eso también me encantaba, que me echara porras, que me animara, más pretextos para estar él y yo solos en su oficina. Mientras que mi admiración por él crecía más y más. Ojo, admiración profesional. Yo puedo admirar a alguien en el ámbito profesional, puedo admirar a mis superiores, puedo admirar a mis compañeros. Eso no significa que esté enamorada. Podemos tener una conexión laboral, podemos hacer un buen equipo de trabajo, sin embargo eso no significa pues que esté enamorada de ti, no significa que yo quiera algo contigo. Entonces Aline fue reclutada para llevarla ante un depredador. Aquí quien primero hizo el lavado de cerebro a lo que hoy llamamos grooming, pues fue la artista. Entonces la artista fue y puso en bandeja de plata a Aline hacia el depredador. Le dijo, ten, ya te la traigo para que tú le sigas. Entonces la artista primero le hizo grooming a Aline, empezó a endulzarle el oído, aplicándole love bombing, espejeándola, escuchándola, y después, ya que logró manipularla, ganarse su confianza, al grado que dijo Aline, es mi mejor amiga, la admiro, pues la artista puso a Aline en bandeja de plata para llevársela al depredador, y el depredador pues continuó con este lavado de cerebro. O sea, tanto que Aline decía, o sea, nos quedábamos solos, era otro privilegio, porque era a lo mejor en mí veía potencial de artista, él veía que tenía talento, ¿no? Y como le decía a otras sobrevivientes, es un diamante que hay que pulir, tiene talento pero hay que pulirlo. Entonces el modus operandi era el mismo. Sin embargo, se aprovecharon de Aline, de su inocencia, de su ingenuidad. Eso sí lo quiero dejar bien en claro. Más pretextos para estar con él más pretextos para estar él y yo solos en su oficina, mientras mi admiración por él crecía más y más. Ya no era el ogro, sino un señor increíble con el que además me divertía horrores. Era muy ocurrente y en ocasiones me hacía reír, tanto que casi me hacía pipí de la risa. Era tan inteligente, tan sensible y componía unas canciones tan bonitas. Claro, admiración laboral. A partir de entonces empecé a ver en él el padre que me hacía falta, el padre protector, poderoso, bueno. Claro que podría ser mi papá, me llevaba exactamente 20 años, él 33 y yo 13. Llegué a sentirme segura a su lado, protegida, valorada y querida. Sí, porque sentía que él me tenía cariño, que le caía bien, que nos llevábamos de maravilla. Hasta llegué a arrepentirme por haber pensado mal de él en alguna ocasión. Y luego, siempre que se presentaba la oportunidad, la marca me confirmaba lo que yo pensaba. Sí, Aline, tú le caes muy bien, por eso te pone tanto atención y se preocupa por ti. Fíjate, las niñas que en algún momento hemos tenido alguna herida de abandono por parte de papá, en el capítulo de las mariposas negras nos habla de que Aline empieza a tener como, pues sí, algún presentimiento, empieza a ver las mariposas negras y ella sentía como si fueran de mala suerte y ella se asustaba al ver unas mariposas negras. Entonces Aline creció al lado de un padre que la amó, la cuidó, la protegió, un padre presente, amoroso, proveedor, protector, y Aline veía la relación tan bonita y sana que tenían sus padres, ¿no? No solo era un padre extraordinario, sino un esposo ejemplar. Entonces Aline crece con esta idea de el día de mañana que yo tenga una pareja, pues quiero que sea como mi papá o sea alguien similar a mi papá. Lamentablemente en el capítulo número 2, que se llama Las mariposas negras, pues el señor Heriberto, que en paz descanse,
pasa por una situación tan desagradable, una tragedia al momento de salir de su casa para trabajar, llevar el pan a su casa. Desgraciadamente, pues al momento de salir en su coche pasa otro carro y lo choca y ese coche se da la fuga. Entonces el señor Heriberto estuvo muy grave en el hospital, duró varios días en el hospital y lamentablemente pues el señor Heriberto falleció. Entonces cuando la señora Josie le comunica esto a Ali, papito no va a regresar, papito está en el cielo, y recuerdo tanto las palabras que dice Ali, o sea que ya no me va a traer paletitas ni paletas Mimi, ya no va a venir. Como que Aline empieza a procesar lo que su mamá le está diciendo y su mamá dice sí, ya no va a venir. Entonces Aline se desborda porque pues, su príncipe azul, su héroe, ya no va a estar. Entonces aquí yo puedo percibir, digo, estas son mis interpretaciones, no estoy diagnosticando porque no soy psicóloga, pero me gusta aprender del desarrollo personal. Sigo podcasts de desarrollo personal, entre ellos Alíneate y Abre tus alas, que te recomiendo corras y vayas a seguirlo. Tiene un contenido tan maravilloso, tan nutritivo, tan educativo, que si eres como yo de los que le gusta aprender de desarrollo personal, el podcast de Alíneate y Abre tus alas es para ti. Continuamos. Entonces, yo percibo que cuando Aline de 6 años recibe la noticia que papito ya no va a regresar porque lamentablemente pues falleció, percibo que en Aline tal vez hay alguna huella de abandono inconsciente, por supuesto. O sea, existe el abandono consciente por parte de papá, que voy por las cocas a la tienda y ya no regreso, y está el abandono inconsciente, ¿no? Que a lo mejor falleció o tiene que trabajar, su trabajo tiene que cumplir jornadas laborales muy muy extensas para poder llevar un sustento a la casa. Entonces pues por ahí puede haber una herida inconsciente. Sin embargo, aunque es inconsciente esa herida, pues en el niño ya está esa herida, ya el niño lo percibe como abandono. Entonces después la señora Josie, cuando Aline tiene alrededor de 12 años, la señora Josie se da una segunda oportunidad en el amor y se casa con Benito. Sin embargo, Aline dice, tú eres el esposo de mi mamá, pero no eres mi papá. Que hay entrevistas en los periódicos que yo he visto cuando Aline estaba dando a conocer su disco Chicas Feas, que era la gira de medios de Chicas Feas. Aline mencionaba mis papás, pero Aline pues, ok, eres como que el esposo de mi mamá, sí te digo papá de vez en cuando, pero Heriberto es Heriberto, mi papá es mi papá, me explico. Entonces queda esa huella de abandono por parte de papá. Entonces cuando tenemos esta huella de abandono por parte de papá, las niñas en la adolescencia buscamos a papá, o conforme vamos teniendo esa herida crece en el niño entre los 0 a los 6 años. Entonces cuando falleció el papá de Aline tenía 6 años. Entonces empiezas a buscar a papá en los hombres, empezando en tu núcleo familiar. Los buscas en el tío, los buscas en el padrino, los buscas en el abuelito, buscas esa parte, esa figura paterna, esa protección, ese hombre proveedor que te cuide, que te proteja. Entonces aquí no lo dice en el libro, pero dado que en Aline y la marca ya existía cierta complicidad, cierta intimidad, desconozco si Aline llegó a hablar de su papá con la artista, porque de ser así, entonces Sergio se puso la máscara del príncipe azul, del hombre encantador, proveedor, atento, tanto que Aline dice, llegué a sentirme segura a su lado, protegida, valorada y querida. ¿Qué hace tu mente inconsciente? Tu mente inconsciente hace que te sientas atraída por personas
que tú ya conoces. Entonces, al momento de elegir pareja, depende mucho cómo fue la relación con tu papá. Si tuviste una excelente relación con tu papá, pues allá afuera vas a buscar lo que tuviste en casa. Y cuando no lo tuviste, vas a buscar el amor de papá en tus parejas. Yo fui de esas. Yo era codependiente y yo en mis parejas buscaba el amor que me hizo falta de papá. En mi caso, pues papá es ausente, no lo conozco y no lo quiero conocer. Sin embargo, yo ya hice ese trabajo interno y sané esa relación. Pero aquí yo percibo como que ya sabían que Aline tenía ese huequito, ese vacío por parte de papá. ¿Y qué hace Sergio? Me pongo la máscara del príncipe encantador para irme ganando la confianza de Aline. Por eso aquí dice, llegué a sentirme segura a su lado, protegida, valorada y querida, sí, porque sentía que él me tenía cariño, que le tenía bien, que nos llevábamos de maravilla. Hasta llegué a arrepentirme por haber pensado mal de él en alguna ocasión. Y luego siempre que se presentaba la oportunidad, o sea, todavía, si yo lo pienso y llega mi mejor amiga y me confirma lo que estoy pensando, pues yo voy a confiar. Entonces aquí Sergio ya se estaba aprovechando, no solo de los sueños de Aline por ser artista, también se estaba aprovechando de esa huella de abandono por parte de papá, que fue una huella de abandono inconsciente, porque el señor Heriberto pues desgraciadamente falleció. Entonces queda ese vacío, ese huequito, ¿no? Y de ese vacío Sergio se estaba aprovechando para hacerle grooming, ganarse su confianza. Se puso la máscara del príncipe encantador. Entonces hay veces cuando tienes huella de abandono por parte de papá, confundes todo esto con amor, con protección. Yo en día control con amor. Es que se preocupan por mí, por eso me quiere tener checada. Y no, desde mi herida, pues yo elegía a mis parejas. Entonces una niña de 13 años que tiene las ilusiones, que no tiene maldad, y llega alguien a llenarle ese huequito, ese vacío, se están aprovechando de ella. Después de su papá Heriberto, a nadie más había admirado y respetado tanto como a Sergio, su maestro. Sin embargo, esa admiración y respeto comenzaron a transformarse en un sentimiento diferente, un sentimiento sin nombre, sin etiqueta, un sentimiento especial, mezclada quizás de muchos otros que se juntaron en un solo una tarde. Cuando luego de una clase más de canto, ahí en la oficina de Sergio, él estaba sentado en el piano y Aline a su lado en un sillón como de costumbre. Sergio me dijo que acababa de componer una canción que nadie conocía todavía. Yo iba a ser la primera en escucharla. Así empezó a tocar el piano y a entonar aquellas frases que no sé por qué empezaron a llegarme lo más hondo del corazón, del alma, mientras que yo lo escuchaba embelesada, sintiendo que me cantaba a mí, que todo aquello me lo decía a mí, aunque no volteara a verme. Aquí estoy hablando de amor, soñando en tu amor, sentado en mi cuarto sin hacer nada. Aquí estoy muriendo de amor, mirando tu amor que pasa de largo por mi ventana. Love bombing. Love bombing. Tengo tanto miedo de perderte antes de poder tenerte. Me da miedo que no me hagas caso y me doy el primer paso. Y me quedo contemplándote de lejos porque no domino el miedo que me llena el corazón. Sueño que me voy hasta tu casa solo para ver qué pasa. Y practico frases y palabras esperando a que me abras. Porque llego y me siento tan cobarde, como todo esto que arde no me sale la voz. Pero llego y me siento tan cobarde, claro. O sea, un señor de 33 años elogiando, haciendo grooming a una niña, es un cobarde. ¿Por qué? Porque no puedes con las de tu edad. Porque Sergio Andrade era un depredador. Él necesitaba
pasar por encima de los valores personales de una menor de edad para sentirse fuerte, para sentirse que tiene el poder y el control típico de un psicópata integrado. Entonces, Sergio Andrade es un cobarde que no se hizo responsable de todos los delitos que hizo. Solo se hizo responsable por un delito, que fue de Karina Yapor, pero el resto de las demás no. Siempre se escondió detrás de las faldas de la marca, de Mari, de su mamá, de sus abogados, de su hermano que está en la política, o estaba en la política, ya no sé. Siempre se escondió, siempre. Entonces sí, no es que te sientas cobarde, es que eres un cobarde. Si te metes con una menor de edad, es porque eres un cobarde. Ni modo, las cosas como son. No podría expresarte con palabras todo lo que empecé a sentir al escucharlo, cantar de esa manera, esa letra tan bonita, tan tierna. Quería que la canción no se terminara, que fuera eterna. De hecho, esa canción era un anzuelo para que Aline cayera en las redes del psicópata, porque esta canción ya la habían cantado Ivonne y Beth por ahí en los años 80. Recordé las palabras de la marca, aquello del hombre que sufre mucho porque no encuentra el amor, aquello del hombre solo. La piel se me puso chinita y prácticamente se me caía la baba. Nunca como en ese momento sentí tanta admiración por él, por esa sensibilidad tan enorme, esa manera de decir las cosas, de expresar sentimientos, de llegarte al corazón, así como una simple canción. Me dio en mi punto débil, me desarmó en ese momento, sobre todo cuando terminó de cantar y tocar el piano. Se quedó callado unos segundos igual que yo. Aparte no sabía qué decirles, aplaudirle o qué. Luego simplemente me miró y sonrió. Me preguntó si me había gustado la canción, le dije que sí, que me había encantado, y como ya estaba cerca mi examen de canto, le pedí que me diera ese tema para interpretarlo. Precisamente ese día estaba segura de que me diría que sí, pero no. De pronto su actitud cambió conmigo y me respondió que no me iba a dar nada solo porque sí, que sus canciones no se las daba a cualquiera. Refuerzo intermitente. Te doy, pero te quito. Te bombardeo de amor, pero me alejo. Refuerzo intermitente. Me sentí mal, de repente el momento mágico se esfumó, mientras que yo me preguntaba por qué diablos me había cantado esa canción que nadie conocía. Y luego me salía con eso de que él no le daba sus canciones a cualquiera. Me sentí ridícula, se me caía la cara de la vergüenza. Me despedí de él y salí de su oficina más confundida que nunca, de insonancia cognitiva y desvalorización. Cuando la víctima está pasando por la etapa de love bombing, empiezan a ver banderas rojas. Te empieza a dar mucho atención, te hace sentir que eres única, te hace sentir que son almas gemelas. Abre su corazón, te dice, ay, yo también. Como él le dice, ay, mira, esta canción te la voy a cantar. Entonces en Aline empieza la parte de la idealización. Él es un hombre tan sensible, tan protector, tan amoroso. Pobrecito, le han roto el corazón. Entonces entra la etapa de idealización dentro del love bombing. Después la etapa de victimización del psicópata integrado. Recordé las palabras del artista, aquello del hombre que sufre mucho porque no encuentra el amor, aquello del hombre solo. La técnica de manipulación, victimización, para activar en la víctima la empatía y el complejo de salvadora. Ahora, vemos que al final, aquí en el párrafo dice, su actitud cambió conmigo y respondió que no me iba a dar nada solo porque sí, que sus canciones no se las daba a cualquiera. Desvalorización, o sea, de darte mucho amor, atención, de hacerte sentir única, de abrir mi corazón, genero en ti confusión y empiezo a bajar las dosis de love bombing. Desvalorización. Entonces esto en la víctima genera una confusión mental, a lo que llamamos disonancia cognitiva. Por eso Aline dice, ¿qué pasó? Pues si me estabas cantando una canción a piano, empecé yo a idealizar a ese hombre,
que ha sufrido tanto, un hombre tan talentoso, tan caballero, tan amoroso, tan sensible, y ahora me cierras la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Y qué hace? Se me caía la cara de vergüenza, me despide y salí de su oficina más confundida que nunca. Entonces, disonancia cognitiva, o sea, te das cuenta por todas las etapas de manipulación por las cuales pasó Aline, pero en aquella época pues existía la manipulación, existía y sigue existiendo el día de hoy, los psicópatas y narcisistas, pero no teníamos la información tan de la mano como ahora. Pero aquí, o sea, conforme voy avanzando en las páginas del libro, pues me voy dando cuenta de las técnicas de manipulación por las que fue pasando Aline. Entonces esto genera en ella confusión, disonancia cognitiva. Adicional de que Sergio se estaba aprovechando de esa herida de abandono que Aline venía arrastrando desde su infancia por parte de papá. Entonces empieza a llenarle ese vacío, ese huequito de forma momentánea. Entonces, por eso Aline, wow, me dio en mi punto débil, me desarmó en ese momento. ¿Por qué? Porque en el momento el depredador está llenando ese vacío, ese huequito que dejó papá. Pero así como lo llena, te lo quito. Y genera en la víctima confusión. Achis, ¿pero qué pasó? Me sentí tan avergonzada. Pues si me estabas cantando muy bien, ¿ahora qué pasa? ¿No? O sea, todas las técnicas de manipulación. Y más en una niña de 13 años que están en una edad, híjole, cero experiencia, es una chiquita que está echando raíces, pues se aprovecharon. O sea, 20 años de experiencia. 20 años de experiencia, 20 años de diferencia. Lo que sentí fue algo muy parecido a lo que los años atrás había sentido cuando mi papá me regañaba, me daba un par de nalgadas por haber hecho alguna travesura. Y luego cuando me dejaba de hablar, eso para mí era terrible. Así me sentí cuando salí de la oficina de Sergio. La amígdala cerebral es nuestro banco emocional, se encuentra en nuestra parte del cerebro, en la parte de en medio, se encuentra nuestra parte del cerebro emocional. Dentro de esa parte del cerebro se encuentra la amígdala cerebral, que es nuestro banco de emociones. Entonces, hay recuerdos que yo puedo decir, ah, sí, yo me acuerdo cuando fuimos a este salón de fiestas que está por tal avenida, porque ahí fue mi graduación. Ah, sí, es una dirección que recuerdo porque ahí fue mi graduación. Pero, ¿qué voy a recordar más? Los momentos que a mí me causaron alguna emoción, de tristeza, de felicidad, de angustia. Entonces, ¿qué hace la amígdala cerebral? Cuando estás pasando por algún momento en el presente y ¿qué dice Aline? Es que para mí era terrible, así me sentí cuando salí de la oficina de Sergio, cuando mi papá me dio una nalgada tal día y yo me sentí avergonzada y con culpa. Ok, así me estoy sintiendo ahora, porque yo recuerdo que me sentí igual cuando mi papá me trató así. Es lo que hace la amígdala cerebral. Un momento del presente, una emoción del presente, lo conecta con una emoción del pasado. A esto se le llama la amígdala cerebral. Vamos a continuar. Pero es lo que te digo, o sea, la estaba espejeando. Sola en su recámara piense y piense, sin nadie a quien contarle lo que estaba sintiendo, lo que estaba sucediendo. Por fortuna, Rosa Berta, aquella muñeca de la infancia, permanecía ahí, sentada en un rincón del cuarto, muda, estática, sin vida, con un vestido blanco, sus chapitas rosadas y su cabello rubio en caireles. Luego de años de estar ahí, olvidada e ignorada, aquella noche tomó vida de nuevo y vio a Aline llorando en su cama. Rosa Berta no le preguntó nada, aunque ganas no le faltaron. Le preocupaba ver hacia su dueña, su mamá, su compañera. Ya antes la había visto preocupada, pensativa, dando vueltas en la cama, cuando no podía conciliar el sueño. Pero hacía mucho que no la veía llorando, y menos de esa forma. No podía hablar con nadie de eso que me sucedía, de eso que ni yo misma sabía que era realmente. Me dieron ganas de ir corriendo a la recámara de mi mamá y platicarle, pedirle su ayuda, pero ya era demasiado tarde. Iba a ser muy difícil explicarle toda esa historia
del hombre que sufre porque no encuentra el amor por culpa de aquella niña cantante. No podía decírselo, no le entendería, pensaría mal. Menos aún podía contarle lo que me pasaba en esos momentos, esa angustia. Así como en la canción de Sergio me había llegado al alma, igual me había llegado su desprecio, su indiferencia, desvalorización, su cambio tan repentino, desvalorización, cuando me dijo que no iba a darle esa canción a cualquiera nada más porque sí. ¿Qué me estaba pasando? Disonancia cognitiva. Como para desahogarme, creo yo, me acerqué a Rosa Berta, la cargué, la llevé a mi mamá y la abracé con mucha fuerza, lloré y lloré. A ella sí le conté lo que me acababa de suceder, me dolía tanto que Sergio, de que según yo era su consentida, luego de que me había dicho que era la única que cantaba, luego de cantarme hablando de amor, ahora me diera a entender que no significaba nada para él. Eso me dolió mucho. Así estuve con esa mezcla de angustia y confusión durante varios días. Seguí con mis clases, incluyendo las de canto con Sergio, quien volvió a ser amable conmigo. Hoovering. Te vuelve a dar atención, te vuelve a bombardear de amor para seguir teniendo control sobre ti. Varias veces estuve a punto de preguntarle por qué me había dado a entender que yo era una cualquiera para él, luego de que me había hecho sentir otra cosa. Pero no le reproché nada, ni quise tocarla entera. Lo que me tranquilizó fue que la artista seguía hablándome mucho de él, como siempre diciéndome que era lo máximo. Y yo pensaba que a lo mejor había malinterpretado la actitud de Sergio y que en ningún momento había pretendido hacerme sentir mal. Gaslighting es hacer dudar a la víctima de su realidad. Si alguna vez has sentido que te estás volviendo loca o que dudas de tu percepción de la realidad, a esto se le llama gaslighting. Entonces, el manipulador, la manipuladora, distorsiona tu realidad. No, es que estás mal lo que estás pensando. Mira, él es una persona tan noble, tan sensible. Entonces alguien dice, ay, es que a lo mejor yo estoy pensando mal y aquí yo llorando y sintiéndome mal. Sí, a lo mejor yo creo que yo soy la que está mal. Te están haciendo dudar de tu percepción, te están manipulando, te están aplicando gaslighting o luz de gas. Total, que una vez estando con la artista, no sé realmente por qué, pero de pronto le confesé algo que te juro por Dios ni siquiera me había cruzado por la mente. Algo que a mí misma me sorprendió cuando se lo dije, así sin pensarlo. Como si se tratara de un simple impulso. ¿Sabes qué, Marca? Creo que me estoy enamorando de Sergio. Ella puso una cara de alegría y sorpresa que nunca se me va a olvidar. Como si le hubiera dicho que se acababa de sacar la lotería. Pues claro, logró su cometido. Tanto lavado de cerebro, tanto grooming que le hizo la artista. Ese era el objetivo, confundir a la víctima para que la víctima creyera que estaba enamorada del depredador y así romantizar el abuso. ¿Cómo no? Ya me imagino la sonrisa de la ceja a oreja. Ay, disculpen mi francés, pero es que qué coraje me da. De veras. Pero ella dice que no es cierto, que todas están locas. O sea que está loca Lorena Herrera, está loca Aranza, está loca Aline, está loca Liliana Regueiro, está loca Guadalupe. Todas las víctimas, las más de 40 víctimas están locas y ella tiene la razón. Ay, por Dios. Gaslighting. Y sigue manipulando a su público. Porque no solo el artista ha manipulado y ha ridiculizado y revictimizado a las sobrevivientes de sus proyectos, también sus fans. Lo sigue manipulando. Pero bueno, allá ellos, no es mi problema. ¿Qué? Exclamó aparentemente estupefacto. No sé qué me pasa, le respondí, y volvió a decirme aquello de que a lo mejor ya era esa niña que andaba buscando Sergio, esa niña que no podía fallarle. Hazme un favor. Pensé que luego de haberle confesado eso se iba a poner triste y celosa, porque supuestamente ella también estaba enamorada de Sergio. Enamorada y mal correspondida. Ay, pobrecita. Pues sí, en su serie y en sus proyectos, ella es la víctima eterna. Lo normal hubiera sido que se burlara de mí, que se molestara o qué sé yo, pero no, al contrario, al parecer la idea del encanto, pero no, al contrario, al parecer la idea le encantó y hasta me dio ánimos, los ánimos necesarios
Para el poco rato cuando me tocó entrar a mi clase con Sergio, decidí de repente que tenía que sacar fuera lo que me sucedía, lo que no me dejaba en paz. Era como un deseo irrefrenable de contarle la verdad, algo que ya no podía controlar. A pesar del temor que sentía, realmente que me estaba sucediendo algo muy extraño que hasta la fecha no me explico. Bueno, lo que pasa, a lo mejor ahora ya Aline entiende la situación por la que pasó y lo entiende perfectamente. Aline entiende hoy en día toda la manipulación por la que pasó gracias al trabajo interno y al trabajo psicológico que ha tenido hasta el día de hoy. A ver qué horas son. Todavía nos quedan momentos. Entonces Aline hoy tiene muy claro por todas las etapas, todas las fases de manipulación por las cuales ella pasó para llegar a pensar: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué pienso que estoy enamorada? No, no es que estés enamorada, es que te programaron para que pensaras que estabas enamorada del depredador, para romantizar el abuso. Esta programación mental empezó primero desde la artista. La artista empezó a programar a Aline hablándole maravillas de Sergio. Sergio, el hacedor de estrellas, un hombre tan sensible, tan amoroso, tan protector, tan amoroso, tan caballero, y le ha ido tan mal en el amor, le han roto el corazón, ¿no? O sea, empieza este lavado de cerebro y hasta que llegó un momento en que el único tema de conversación era Sergio. Entonces, tanto estar repitiendo la misma información, pues inconscientemente Aline recibe esta información. Hoy en día que eres adulta, pues tienes la capacidad de recibir o rechazar cierta información, pero una niña de 13 años que confió en la artista, que ya era una adulta, ella confió ciegamente, entonces ella empezó a recibir toda esta información, al grado de pensar: oye, si estoy enamorada de él, porque me hablas maravillas de él, el único tema de conversación es él, y luego llega él, estamos solos y me canta hablando de amor, pues puedo yo llegar a pensar que estoy enamorada de él, pero no. O sea, lo que estaban haciendo era programarla para que ella pensara que estaba enamorada del depredador. Por eso Aline dice: realmente, ¿qué me estaba pasando? Algo muy extraño que hasta la fecha no me explico. O sea, ¿por qué yo pienso en esto? Y recuerda también que en un capítulo anterior Aline dice que estaba en la escuela, estaba escribiendo garabatos y que de repente escribe el nombre de Sergio y Aline. Ella creyó que Sergio Blas de Menudo y Aline, pero dice Aline: hace mucho que yo ya no soy fan de Sergio Blas porque puse Sergio y Aline, ¿no? Es la información que tu mente inconsciente te estaba enviando. ¿Por qué? Por la manipulación, por el lavado de cerebro que hoy conocemos como grooming. Entonces, este grooming primero se lo hizo la artista. Y después, ya a partir del capítulo 8, empieza el grooming Sergio. Ya son los dos. Entonces, si Sergio me hace grooming, yo pienso esto, y luego la artista me viene a confirmar: no, estás mal, mira, él es tan noble, tan sensible, tan esto, tan lo otro. Entonces, ya los dos contra una menor de edad, pues aquí ya está fuera la jugada, ¿no? O sea, porque son dos adultos contra una menor de edad. Entonces ya se están aprovechando de su ingenuidad y de su falta de conocimiento. Yo estoy hablando a Aline de 13 años, no a Aline hoy la mujer adulta que ya tiene las herramientas para defenderse, poner límites. No, yo no estoy hablando de Aline la mujer empoderada, guapísima, brillante que hoy veo en Al Extremo y en su podcast. No, yo estoy hablando de Aline de 13 años, a Aline que no tenía en ese momento las herramientas pues para defenderse y establecer límites. Yo le estoy dando voz a esa niña. ¿Qué te pasa?, me preguntó un tanto extrañado. Yo no sabía cómo comenzar, cómo soltarle todo eso que le acaba de confesar a Gloria. Ya dije el nombre, pero bueno, ni modo. No sabía cómo iba a reaccionar él, qué me iba a decir. Supuse quizás se iba a reír o tomarlo como una broma, como una ridiculez por parte mía. Es que me siento muy rara, le respondí, muerta de la vergüenza, parada frente a él. Creo que estoy enamorada. Ah, sí, fue todo lo que me comentó, mirándome a los ojos, mientras que yo le desviaba la mirada. No se la podía sostener, me era imposible.
es que me están pasando cosas que nunca me habían sucedido. De pronto estoy contenta, luego triste. Cosas extrañas, cosas que antes no había sentido. A lo mejor a ti te parecen babosadas. ¿Y quién es el afortunado? Me preguntó con cierto sarcasmo sin dejarme terminar. Decidí que era el momento de contestarle la verdad antes de que me arrepintiera. Aún sin poder mirarlo a los ojos, simplemente le dije, tú eres el afortunado. Para sorpresa mía no comentó nada, absolutamente nada. Se quedó callado un buen rato, hasta me asusté y pensé que había metido la pata y que una vez más, ante sus ojos, había quedado como una pobre escuincla ridícula. ¿Estás segura de lo que estás diciendo?, me preguntó después de largo silencio. Creo que sí, le respondí tímidamente. Pues piénsalo muy bien, porque yo soy un hombre que ha sufrido mucho y no quisiera que jugaras conmigo. ¡Ay, ridículo! No dijo nada más, se puso de pie, se acercó al piano, se sentó en el banco y comenzó a tocar nuevamente hablando de amor, cantándola al mismo tiempo. Ese fue otro detalle que me mató en ese momento y que me hizo sentir que le había gustado, que le había dicho que no le parecía mal, que no le resultaba tan absurdo ni descabellado como yo creía. Es que independientemente, o sea, así llegue un menor de edad, tú siendo adulto, si llega un menor de edad y te confiesa su amor, tú eres el adulto, tú eres el responsable de ponerle límites. Oye, no, lo que estás sintiendo no está bien, estás confundido, confundida, estás confundiendo amor con admiración, y de inmediato voy con su papá, mamá o tutor y le digo, oye, está pasando esta situación con tu hija, yo creo que mejor hay que tomar distancia, hay que ponerle límites a la niña, ¿no? Comunicárselo a Yossi. Oye, Yossi, tu hija me está diciendo esto, no está bien, yo soy tu maestro. Ah, no, pero ¿qué hace el ridículo? Piénsalo muy bien, porque yo soy un hombre que ha sufrido mucho y no quisiera que jugaras conmigo. Es que así quiere el menor de edad. Tú no tienes ningún derecho de aprovecharte de su ingenuidad, de su falta de experiencia, porque el adulto eres tú. O sea, 20 años de experiencia, 20 años de diferencia. O sea, has vivido 20 años más que el menor de edad. Entonces, él debió ponerle un alto y decir, ¿sabes qué, Aline? No. Pero sabemos que Aline fue captada con un propósito de llevarla ante un depredador. Sabemos que, bueno, la gente pensante que sigue este caso comprende y entiende que Aline fue captada para llevarla a un depredador. Todo el grooming, todo el lavado de cerebro, que entró en confusión. O sea, pudo haberlo admirado, porque él en aquel entonces tenía una trayectoria musical. El conocido era él, no la artista. Ahí todavía no era famosa. Entonces tal vez pudo haber confundido admiración con amor. Pero él debió ponerle un alto. Así Aline hubiera querido. Él no tenía derecho de aprovecharse de su ingenuidad. Él debió ponerle un alto. Y culpar a la víctima de lo que vivió es revictimización. Porque así quiera el menor de edad, el adulto eres tú. Tú eres el que debe de poner límites, el decir que no y reportarlo con su tutor o sus padres. Pero no aprovecharte, porque ahí ya estás cometiendo un delito. Me quedé paralizada sin dar crédito. Eso que acababa de escuchar de su propia boca me pareció lo máximo, me llenó de alegría, me hizo sentir algo muy especial. Ah, es que no leí aquí, no había querido decírtelo antes, me dijo, pero esta canción yo te la compuse. Me quedé paralizada sin dar crédito. Eso que acababa de escuchar de su propia boca me pareció lo máximo, me llenó de alegría y me hizo sentir algo muy especial, algo que tampoco podría describir con palabras. No supe qué decirle, pero supongo que no hacía falta porque él sabía perfectamente que con ese detalle me había ganado por completo. Se levantó del banco mientras yo me hacía la desatendida. No podía verlo a la cara, pero percibía su mirada clavada en mí. Conforme sentí que se me iba acercando, volví a ser víctima del mismo miedo que muchas veces me había inspirado y que en ese momento sí se presentó una vez más, sobre todo cuando lentamente ella frente a mí me tomó por los brazos
y acercó su rostro al mío. Jamás lo había sentido tan cerca, su respiración, su aliento, ese olor a sudor. Ay, guácala, qué asco. Mezclado con loción, ese olor tan desagradable que antes había percibido solo de lejos. Pues sí, el depredador era un asqueroso que no se bañaba. El cuerpo me empezó a temblar de la cabeza a la punta de los pies. No me quedó más remedio que verlo por fin a los ojos. Lo noté tan diferente, tan extraño, como si fuera otra persona. En su mirada había tanta tristeza, tanta melancolía, tanta soledad, algo tan especial. Y mientras yo no lograba dominar la temblorina, sintiéndome culpable por haber propiciado esa situación, dominada por el miedo, Sergio cerró sus ojos, acercó sus labios a los míos y me dio un ligero beso, un beso breve como de pajarito. Me quedé más fría todavía. Era la primera vez en mi vida que un hombre me besaba en la boca, y yo no había sentido lo que creí que iba a sentir, lo que me había imaginado. Exacto. Él, como si nada, me soltó y regresó a su escritorio. No me dijo nada más. Ya ni siquiera me dio mi clase de canto. Simplemente llamó a Mari y cuando ella entró a la oficina le ordenó que me llevara a mi casa en su camioneta. Él se quedó ahí muy serio, como triste, como preocupado. Y yo sin entender absolutamente nada. Si no me entendía a mí misma, menos lo iba a entender a él. Es que un psicópata integrado no tiene emociones. O sea, fingen tener emociones. Pueden fingir en la etapa de enamoramiento que son almas gemelas, que te ama, que eres su todo. Pero un psicópata integrado ve a su víctima como objeto utilitario. Fingen sentir amor, fingen sentir emociones, pues para ganarse la confianza de la víctima, para enamorarla. Y una vez que la víctima muerde el anzuelo, es cuando empieza la historia de terror. La víctima empieza a pasar pues por todas estas etapas de manipulación. Entonces finge ser un hombre caballero, amable, atento, sensible, pero pues Sergio Andrade no tiene emociones, no tienen empatía. ¿Por qué? Porque es un psicópata integrado. Los psicópatas se dejan llevar por la adrenalina. Ellos confunden amor con adrenalina. Bueno, a lo que yo he aprendido un poquito de este tema, a lo mejor me estoy equivocando, no soy experta en psicopatía integrada, pero pues estoy aprendiendo un poquito más de ese tema para comprender este caso y el modus operandi. Pero entiendo que un psicópata integrado no tiene emociones. No porque no quiera, es porque su cerebro está diseñado a joder, a controlar, a manipular, a pisar, mas no para amar, para ser empático. Sin embargo, pueden fingir amor para manipular a su víctima, ¿no? Y hacer de las suyas. Durante el camino a mi casa, Mari, como de costumbre, casi no habló conmigo. Mejor porque yo estaba más confundida que nunca, preguntándome qué era lo que había hecho, por qué lo había hecho. Me sentí extraña cuando recordé un momento en el que le confesé a Sergio que estaba enamorada de él. Sentí que esa niña que se lo dijo no era yo, sino otra, una muy diferente a mí, sí, o sea, despersonalización. Un psicópata integrado puede hacer que pierdas tu autenticidad, tu identidad, que hagas cosas que pues tú no creías que ibas a hacer, tanto que llegas a creer que eres otra persona, producto de la manipulación. Cuando llegué a mi casa, le inventé a mi mamá que me dolía la cabeza y me fui derechita a mi recámara. Ya va a ser hora. Ni siquiera cené con ella, con Benito y con yo como de costumbre. No tenía nada de hambre ni ganas de hablar con nadie, mucho menos que me preguntaran cómo me había ido. Quería estar sola para pensar, para tratar de encontrar una explicación. Yo sola en mi cuarto, tal como lo había hecho en otras ocasiones, frente a una imagen del Sagrado Corazón que tenía a la cabecera de mi cama. Primero le hablé a Dios pidiéndole perdón porque le había hecho y le recé un Padre Nuestro y una Ave María. Luego hablé también con mi papá suplicándole que me ayudara, que me cuidara desde el cielo. Entonces, aunque en ese momento estaba tan confundida, pienso que sí le pedí perdón a Dios. Fue porque estaba consciente de que había actuado mal. Ahora lo veo así, como que él me escuchó y me tendió su mano, porque unos minutos después, ya acostada en mi cama y con la luz apagada, me sentí más tranquila y al mismo tiempo empecé a arrepentirme de lo que había dicho Sergio. ¿Por qué diablos lo dije? Sí, confusión, disonancia cognitiva. Detecto muchas técnicas de manipulación en cada capítulo que voy avanzando del libro de Aline y La Rulé por el Infierno. Este libro yo ya lo leí, entonces voy a hacer cápsulas chiquitas,
sobre las técnicas de manipulación, porque este libro nos invita a seguir investigando por nuestra cuenta y me orilla a que investigue más sobre las técnicas de manipulación. Entonces yo creo que en esta semana voy a hacerte un videito en vivo sobre la técnica de manipulación love bombing, y así sucesivamente voy a ir avanzando sobre las técnicas de manipulación, pues para conocer un poquito más a profundidad y que juntos podamos aprender más, no solo de este caso tan mediático, tan horroroso que vivieron estas víctimas, sino que también vamos a aprender un poquito más de las técnicas de manipulación, de la psicopatía integrada, narcisismo, y poder estar atentos más a esas banderas rojas, ¿no? Entonces yo te invito a seguirme en redes sociales, te invito a seguir el hilo conductor de Alina Hernández, La Gloria por el Infierno. Te invito a seguirme en redes sociales, a seguirme en YouTube para que puedas continuar el hilo conductor de la lectura y análisis. En YouTube tengo el análisis desde la introducción hasta el capítulo número 7. Voy a subir a YouTube este video en vivo, que es el análisis del capítulo número 8. Y voy a hacerte un videito en vivo o una cápsula de la técnica de manipulación love bombing, porque aquí hay mucha tela de donde cortar. Pues de mi parte sería todo, comunidad. Gracias por estar aquí, gracias por seguirme. Te invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentras como Coach Ari Mier. De mi parte sería todo, que tengas excelente tarde.